Se dice en el pajar, aquí te pillo y aquí te cepillo, ¿no? Pero claro, cada vez hay menos Perdón, no. Sí. En el pajar, aquí te pillo y aquí te cepillo. Pajar, o en un campo de maíz, o en la milpa, en un sitio así de... Pero claro, ahora cada vez, o en el camping, pero cada vez pues uno va más apurado, entonces puede ser en cualquier sitio, pues en el metro si puedo, en una discoteca a oscuras, ya no te pongas... Por ejemplo, hay una pregunta y dice, ¿te gusta ir siempre con ropa interior? A veces te provoca y te gusta excitar ir sin bragas, por ejemplo, o con calzones, como le dicen ustedes, y hay gente que sí, que va y le gusta excitar, le gusta que le miren, le gusta... Pero esto, a veces está la cuestión entre qué es la realidad, si lo hacen realmente o es la fantasía. Pero en general las fantasías van más por donde dice Cristóbal, de más rebuscado frente a un público, o como usted dice, en un pastizal. Hay de todo tipo. O sea, hay gente que le gustaría hacerle una playa, ¿sabes? Mientras hay gente, y hay otros que me gustaría estar sola. Hay personas que les gustaría estar en la playa con 200 kilos de frutas, ¿sabes? De sandías y de mangos, y otros que les gusta estar en la arena y mojarse. Entonces, es ¿cómo se dice? El decaje es enorme. O sea, hay miles de cuestiones. Lo importante es, por ejemplo, temas... Hacer un ascensor con Javier. No sé si que... Porque aquí nosotros abarcamos prácticamente todos los temas que hay. Estaba buscando a ver alguna cosa, por ejemplo, lo más curioso, pues la de la orgía, mi colonia favorita es el hombre, pero hay algunas que son repugnantes. Por ejemplo, dicen, sexo nada es repugnante, si lo haces con amor no me repugna nada. Otros dicen, pues hombre, el sexo con cadáveres es repugnante, el sexo, la coprofagia, ¿sabes? El sexo con excrementos, todo lo que sea sadismo con cuestiones de ataduras, perdóname.